En las profundidades más sombrías de la música extrema, donde la furia se convierte en arte y lo macabro se transforma en poesía, nació una banda destinada a romper todas las normas. Cannibal Corpse. Desde su formación en 1988, estos titanes del death metal han esculpido un legado que no solo define el género, sino que lo empuja más allá de los límites de lo imaginable. Con voces guturales que parecen emerger del mismo abismo y letras cargadas de imágenes de zombies, Cannibal Corpse no solo ha marcado un hito en la música, sino que ha desafiado la censura y encendido debates en cada rincón del planeta. Por eso prepárate para descubrir cómo esta banda se convirtió en una fuerza imparable y una de las mejores bandas del mundo. '95, 1995, 2005. Over top of the leather jacket with the patch on the back. Mine was Ride the Lightning, like this. Metallica Ride. A mediados de los años 80, el thrash metal y el proto death metal ya estaban estableciendo las bases para algo más extremo. Bandas como Slayer, Possessed y Death comenzaron a experimentar con tempos más rápidos, riffs más complejos y temas líricos oscuros que inspiraron a muchos jóvenes a adentrarse en el mundo de la música extrema. Así es como empieza esta historia, con un joven melenudo llamado Alex Wester, originario de Nueva York, Estados Unidos. Desde niño, Alex mostró una personalidad curiosa y un oído excepcional para la música. Inspirado por las bandas de thrash metal que dominaban la escena en los años 80, como Metallica, Slayer y Megadeth, Alex decidió comenzar a tocar el bajo cuando tenía 13 años. Durante su adolescencia, también se rodeó de amigos que compartían su fascinación por el heavy metal, y uno de ellos era su amigo Jack Owen, originario de Buffalo. Jack, al igual que Alex, vivió la efervescencia del thrash metal y aprendió a tocar la guitarra gracias a que su padre le prestaba su guitarra acústica. Además, juntos tocaban música country de Hans Williams. De estas influencias y gustos compartidos, Alex y Jack fortalecieron su amistad y la música se convirtió en un vínculo que los unía aún más. Ambos, al frecuentar la escena subterránea, comenzaron a pensar en formar una banda para desbordar toda esa energía que llevaban por dentro. Así fue como en 1986 crearon la banda Beyond Death, junto a dos amigos más. Estos jóvenes lanzaron algunos demos con la esperanza de ganarse un nombre en la escena. Aunque no eran los únicos, otros de su misma especie también comenzaron a surgir por diferentes caminos. En 1987, el joven Chuck Schuldiner publicó su primer disco, Scream Bloody Gore, un álbum que marcó un antes y un después en la historia del metal extremo. Aunque no alcanzó un éxito comercial masivo en su lanzamiento, rápidamente se convirtió en un referente de culto dentro de la escena underground, sentando las bases de lo que se conocería como death metal. Este trabajo introdujo los elementos clave del género: riffs rápidos y técnicos, voces guturales profundas y letras centradas en el terror
y lo oscuro, alejándose de los temas convencionales del thrash metal. Con Scream, Blood & Gore, la banda Death no solo definió un nuevo sonido, sino que también inspiró a una nueva generación de músicos y bandas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Artistas como Morbid Angel, Obituary y otros adoptaron este estilo extremo y lo llevaron a nuevas direcciones, consolidando el género. Ese mismo año de 1987 también vio nacer la banda Tyrant Sin, formada por Chris Barner, Bob Russell y Paul Mazurkiewicz. Estos jóvenes, apasionados por la música fuerte y las películas de terror de la época, decidieron canalizar su rebeldía a través de la música. Amigos desde el instituto y originarios de Buffalo, comenzaron su andadura en la escena subterránea local, buscando un lugar en el emergente mundo del metal extremo. Sin embargo, como suele ocurrir con muchas bandas jóvenes, Tyrant Sin enfrentó problemas de estabilidad. La formación del grupo era inconstante, con miembros que entraban y salían con frecuencia. Finalmente Chris Barner decidió unirse a otra banda, lo que marcó el inicio del declive de Tyrant Sin. La falta de compromiso y dirección llevó a que el grupo se desintegrara gradualmente, quedando como un capítulo efímero pero significativo. Mientras muchas bandas se quedaban en el under y no lograban sobresalir, el grupo de Alex Webster seguía batallando en la escena subterránea. Junto a su amigo Jack Owen, realizaban pequeñas presentaciones en lugares clandestinos, donde a veces Alex asumía el rol de cantante. Estar inmerso en esta escena subterránea permitió que Alex y Jack conocieran a Chris Barner, a Paul Mazurkiewicz y a Bob Russell, quienes provenían de la extinta banda Tyrant Sin. En ese momento, Alex y Jack estaban a punto de abandonar su proyecto anterior, Beyond Death, lo que los llevó a considerar formar una nueva agrupación con sus nuevos amigos. Juntos planearon crear una música extremadamente agresiva que se distinguiera de las demás bandas que estaban emergiendo en esa época. Mientras grupos como Dayside y Morbid Angel centraban sus letras en temas satánicos y utilizaban letras antirreligiosas, Alex y Jack decidieron abordar otros temas, alejándose de demonios y diablitos. Así, desde el principio, buscaron marcar la diferencia. Uno de los primeros pasos fue elegir un nombre que reflejara las ideas extremas que querían expresar. Inicialmente, Paul Mazurkiewicz propuso el nombre de Malevolent Impalament, pero finalmente no lo utilizaron. Fue Alex Webster, fanático de las películas de zombies y admirador de los muertos vivientes, quien sugirió el nombre de Cannibal Corpse. Además, en esa época, el primer disco de Chuck Schuldiner, Scream, Blood & Gore, también sirvió como inspiración para elegir ese nombre. Así, en 1988 nació oficialmente la banda Cannibal Corpse. Mientras los muchachos de Cannibal Corpse comenzaban a formarse, otras bandas ya estaban tomando la delantera en la escena del death metal.
Entre ellas destacaban Morbid Angel, formada en 1983, y Obituary, creada en 1984. Estas agrupaciones ya habían sentado las bases del género, lo que motivó a Cannibal Corpse a seguir adelante con su proyecto. La banda de Alex Webster debutó en vivo en marzo de 1989 en Buffalo, marcando el inicio de su carrera en los escenarios. Poco después, grabaron su primer demo titulado Una calavera llena de gusanos, que incluía letras centradas en temas como gusanos y cráneos, un estilo que pronto se convertiría en un sello distintivo. Este demo también presentaba el icónico logo de la banda, diseñada por Chris Barner, que se volvería emblemático para el grupo. Durante este periodo, Cannibal Corpse compartió escenario con otras bandas influyentes del género, como Dark Angel, lo que les permitió ganar experiencia y visibilidad. Sus actuaciones llamaron fuertemente la atención del sello discográfico Metal Blade Records, que se interesó en la banda después de escuchar su demo. El representante del sello quedó impresionado incluso con los títulos de las canciones, que consideró intrigantes y únicos. Esto llevó a que en julio de 1989 la banda fuera fichada por Metal Blade Records. Para los jóvenes integrantes de la banda, firmar con un sello discográfico fue un momento emocionante y significativo, ya que les abrió las puertas para grabar y lanzar su primer álbum. Este hito marcó el inicio de una carrera que los convertiría en una de las bandas más influyentes del death metal. A principios de los años 90, la banda se preparaba para lanzar su primer trabajo discográfico. Alex y sus amigos sabían que en la escena del death metal muchas bandas centraban sus letras en el satanismo. Para marcar la diferencia, decidieron adoptar un enfoque más llamativo y único, enfocándose en temas gore y de zombies. Sus composiciones, cargadas de furia y crudeza, resultarían escandalosas para las personas más conservadoras, pero perfectas para captar la atención de los amantes de lo extremo. Con este concepto en mente, la banda viajó a Tampa, Florida, un lugar que ya se había consolidado como en el epicentro del death metal. Allí bandas como Death, Obituary y Morbid Angel habían grabado sus álbumes, y Cannibal Corpse quería seguir ese mismo camino. La elección de los estudios de grabación en Tampa fue clave para dar su primer disco potente y crudo, pero con una producción más limpia, en comparación con muchos de sus contemporáneos. Fue en este estudio donde los muchachos conocerían al ingeniero Scott Burns, una figura fundamental en la escena del death metal de la época. Burns ayudó a plasmar la esencia de Cannibal Corpse en su primer álbum, que contaría con la formación clásica de la banda. Paul Mazurkiewicz en la batería, cuyo estilo primitivo, agresivo y directo estaban influenciados por el thrash metal. Jack Owen y Bob Rusay en las guitarras, Alex Webster en el bajo, quien ya desde muy joven demostraba un dominio excepcional de su instrumento, y Chris Barner en la voz, cuya interpretación, profunda, gutural y cavernosa, sería clave para definir el sonido de la banda en sus primeros discos, a diferencia de los growls ultra técnicos que surgirían más adelante en el género. El estilo de Barner era más primitivo y visceral. Este grupo de jóvenes, con su estética de chaquetas negras y jeans y una apariencia de chicos desadaptados, se propuso crear un disco que combinaría influencias del thrash metal
con la brutalidad del death metal. El resultado fue Eaten Back to Life, un álbum cuya portada era de un zombie poser que se comía a sí mismo. Esta imagen, junto a las letras explícitas y el concepto general del disco, generó controversia y fue censurada en países como Alemania. Sin embargo, esta polémica también atrajo la atención de los jóvenes amantes de lo extremo, consolidando a Cannibal Corpse como una banda que no temía traspasar los límites. Eaten Back to Life fue publicado el 17 de agosto de 1990 a través de Metal Blade Records. El álbum estuvo dedicado a la memoria de Alfred Parker, conocido como el primer caníbal estadounidense, lo que reforzaba el enfoque temático de la banda. Chris Barnes era un gran cantante. Este tipo realmente había nacido para esta clase de música. Además, tenía una apariencia muy seria, como si siempre estuviera molesto. Rara vez se le veía alegre. Cuando subía al escenario, desataba una voz impresionante, liberando el monstruo que llevaba adentro, lo que hacía que la música se sintiera aún más intensa. Tras el lanzamiento de su primer disco, influenciado por el thrash metal, la banda quería superarse y crear un trabajo aún más potente. Tras el lanzamiento de su primer disco, donde las influencias del thrash metal aún eran evidentes, Cannibal Corpse se propuso superar su propia brutalidad. Esta vez, querían un trabajo aún más impactante, desde la portada hasta las letras. Chris Barnes, obsesionado con las películas de zombies, tomó las riendas de la composición y dejó volar su imaginación más oscura. Inspirado por incontables películas de terror y seguro en una habitación oscura y con velas, el músico comenzó a escribir letras que llevaban locura y escenas mórbidas. Lo que nació de aquellos escritos no eran simples canciones, sino auténticas pesadillas hechas sonido. Después de su impresionante debut, los miembros de Cannibal Corpse estaban en su mejor momento y sabían que debían superar su primer trabajo. Con esta mentalidad, la banda comenzó a ensayar para su segundo álbum, pero esta vez con la intención de crear una auténtica carnicería sonora. Al inicio, su sonido aún tenía ciertas influencias del thrash metal, pero para este nuevo disco querían algo más pesado y extremo. Así nació Massacre al nacer, un álbum que elevaría su brutalidad a un nuevo nivel y consolidaría el estilo que definiría a la banda en los años siguientes. Así que este disco sería lanzado el 1 de julio de 1991 a través de Metal Blade Records. La carátula del álbum sería una de las portadas más bellas del género del death metal, tan bello que estaría baneado en todas las redes. Después de lanzar su segundo álbum, la banda emprendió una gira por Europa, y para su sorpresa, la banda descubrió que su música ya era reconocida en varias partes del mundo. Jóvenes fanáticos los recibirían con entusiasmo, algo que nunca imaginaron que sucedería tan rápido. El éxito de Cannibal Corpse fue tan arrollador que muchos de los integrantes llegaron a abandonar la escuela y sus trabajos para seguir completamente en su grupo, y al estar tanto tiempo en Florida, hizo que Chris Barnes se conociera con Chuck Schuldiner. Well, we've been touring. We just got done with the US tour.
It's next, you know. So. Okay, and Mientras Cannibal Corpse iba forjando su camino en el death metal, otras bandas también comenzaban a salir, y una de ellas era Monstrosity, un grupo formado por músicos jóvenes que buscaban hacerse un nombre en la escena del death metal. Entre ellos se destacaba su vocalista, George Fisher, conocido por su agresividad y potencia vocal. Originario de Baltimore, Maryland, desde muy joven desarrolló un interés por la ficción del terror y los cómics. Su pasión por la música extrema lo llevó a aprender a cantar por sí mismo, emulando sus influencias como Tom Araya de Slayer y Chuck Schuldiner de Death. Fisher conoció inicialmente a Chris Barnes y Alex Webster en un show de Cannibal Corpse en Washington. Este músico con el tiempo sería importante para la banda. Durante la promoción de su segundo álbum, surgió una fricción entre los miembros de la banda. Chris Barnes comenzó a tomar decisiones por su cuenta, sin consultar al resto del grupo, lo que generó un descontento en Alex y Paul. Este conflicto provocó una división interna en la banda durante un tiempo, aunque a pesar de las tensiones, continuaron trabajando juntos. Sin embargo, la incomodidad entre ellos era evidente. A pesar de los desafíos, los músicos siguieron adelante. Para su tercer álbum, Alex Webster y Chad Owen compusieron uno de los temas más emblemáticos de la banda, Hammer Smash Face, una canción que se convertiría en un himno del death metal y en un referente del género. Así, el 22 de septiembre de 1992, Cannibal Corpse lanzó Tongue Mutilated, un disco que se consolidaría como una de las obras más icónicas. El álbum no solo destacó por su música brutal y técnica, sino también por su polémica portada, que mostraba a dos seres disfrutando de una manera macabra. Esta imagen, al igual que otras de la banda, fue censurada y prohibida en varias plataformas y redes. Tongue Mutilated es considerado uno de los mejores trabajos de Cannibal Corpse, donde los jóvenes músicos, en pleno auge de su creatividad y energía, lograron plasmar toda su furia y talento en este tercer disco, dejando una huella imborrable en la historia del death metal. Después del lanzamiento de su álbum, Alex decidió separar al músico Bob Russell, ya que su estilo ya no encajaba con la dirección musical que el grupo estaba tomando. En ese momento, Cannibal Corpse se estaba volviendo cada vez más técnico en su enfoque, y Russell ya no se adaptaba a esa evolución. Pronto, en su lugar, se uniría Bob Barrett, un guitarrista que desde los 15 años ya demostraba un talento excepcional. Con Barrett en la formación, la banda emprendió una gira que consolidaron su presencia en la escena del metal. El grupo había alcanzado un nivel de popularidad tan alto que incluso llamó la atención del famoso actor Jim Carrey, quien en ese momento estaba filmando la película Ace Ventura. Carrey, al convertirse en fan de la banda, aceptó incluir a Cannibal Corpse en una secuencia de la película, donde interpretaron su icónica canción Hammer Smash Face. Esta participación marcó un punto de inflexión para la banda, ya que la exposición en la película los catapultó a la fama internacional. Gracias a esta aparición, Cannibal Corpse llegó a un público mucho más amplio, consolidándose como una de las bandas más reconocidas del death metal.
Thank you. El 12 de abril de 1994, el grupo publicó su álbum The Bleeding, un trabajo que no solo reflejaba su evolución musical, sino que también se convirtió en un referente del género, dejando claro que Cannibal Corpse había llegado para ser el más grande de todas las bandas del death metal. Para 1996, la banda ya enfrentaba problemas mayores con Chris Barnes. El cantante tenía muchas diferencias creativas con el resto del grupo, y según algunos miembros, comenzó a mostrar una actitud negativa y conflictiva. Esta situación terminó con la salida de Barnes, lo que obligó a que a la banda buscara un nuevo vocalista. Cannibal Corpse recordó entonces a George Fisher, el cantante de la banda Monstrosity, a quien ya conocían. Así que el grupo hizo que George se uniera con ellos y comenzara una nueva etapa en la que mantendrían su brutalidad característica, pero ahora con una voz aún más agresiva y potente. Así comenzaría la era de George Fisher, marcando un nuevo capítulo en la historia de Cannibal Corpse. Con la incorporación de George Fisher a la banda, al principio fue difícil, ya que no podían imaginar a Cannibal Corpse sin la voz de Chris Barnes. Él no solo era el vocalista, sino también una parte fundamental de la identidad del grupo. Sin embargo, la banda debía seguir adelante, por lo que depositaron su confianza en el talento de George Fisher. En 1996, se produjeron algunos cambios importantes. El primer logotipo de la banda había sido diseñado por Barnes, y para evitar pagarle regalías, decidió cambiarlo por uno nuevo, el cual se ha mantenido hasta la actualidad. Además, George Fisher tuvo que grabar algunas canciones que Barnes ya había registrado previamente. Tras estos ajustes, la banda lanzó en 1996 el álbum Bite, marcando el inicio de una nueva era para Cannibal Corpse. Y ahora te pregunto, ¿cuál de sus primeros álbumes consideras el mejor de la banda? En 1998, el guitarrista Rod Barrett dejó la banda, y para reemplazarlo, Cannibal Corpse contrató a Patrick Quinn O'Brien, originario de Kentucky. O'Brien desarrolló su amor por la música desde muy joven. De niño, asistía junto a su padre a conciertos del legendario guitarrista Andrés Segovia, quien se convirtió en su principal inspiración. A los 11 años recibió su primera guitarra acústica, un regalo de su madre. Durante su adolescencia, se volvió un gran fan de AC/DC, y la forma de tocar de Angus Young lo fascinó tanto que decidió dedicarse a la guitarra eléctrica. Con el tiempo, se convirtió en un músico muy hábil, combinando su amor por el metal con estudios de guitarra clásica. Su talento lo llevó incluso a dar clases en una tienda de música, donde animaba a sus alumnos a explorar
géneros como el jazz, la música clásica, la fusión, el country y el blues, en lugar de limitarse solo al metal. A lo largo de su carrera, Pat tocó en varias bandas, pero fue con Nevermore donde se desarrolló como guitarrista. Además tuvo la oportunidad de conocer y admirar a Chuck Schuldiner, una de sus influencias más importantes. En 1997, Cannibal Corpse se puso en contacto con él para una audición, y así se unió a la banda y daría cátedra tocando la guitarra. Hasta la fecha, Pat O'Brien es considerado uno de los mejores guitarristas que ha pasado por Cannibal Corpse. Para demostrar su destreza, en una ocasión se enfrentó a Alex Webster en un épico duelo musical, donde ambos demostraron por qué son referentes en sus respectivos instrumentos. En este duelo quedó claro que Alex Webster y Pat O'Brien eran músicos extraordinarios. Al tocar, sus manos parecían cobrar vida propia, moviéndose con una agilidad sobrehumana, como si fueran tentáculos de pulpo, recorriendo cada traste y cuerda con precisión milimétrica. Esto demuestra que tocar death metal no es para cualquiera, y mucho menos para aquellos que critican a las bandas sin haber tocado jamás un instrumento. Con la llegada de Pat O'Brien, la banda lanzó el álbum Gallery of Suicide en 1998 y 3 discos más. Cannibal Corpse, con su talento y disciplina, llevaba su música por todo el mundo. Sin embargo, el músico Chris Barnes no podía quedarse con los brazos cruzados. Ya desde 1993 había iniciado un proyecto paralelo llamado Six Feet Under, el cual retomó después de ser expulsado de Cannibal Corpse debido a su carácter, que se había vuelto insostenible para la banda. Sin embargo, Barnes no siempre fue así. Desde niño recibió el cariño y el amor de su madre, quien tuvo una gran influencia en su vida. Un día, la madre de Chris Barnes le recitó un poema oscuro que él nunca olvidaría. El poema decía: "Nunca te rías cuando pase un coche fúnebre, o podría ser el próximo en morir. Primero te envuelven en una gran sábana blanca y luego te arrojan a 6 pies de profundidad". Este poema fascinó al pequeño Barnes, dejando una huella imborrable en él. De hecho, el nombre de su banda, Six Feet Under, proviene directamente de aquel poema que su madre le recitó. Tristemente, durante una gira con Cannibal Corpse, Barnes recibió una noticia del fallecimiento de su madre. Este hecho marcó un antes y un después en su vida. A pesar de la pérdida, Barnes continuó con Six Feet Under, lanzando varios discos que consolidaron su carrera como músico. Estos álbumes, cargados de brutalidad y su característica voz gutural, lograron que sus seguidores siguieran disfrutando de su música y lo convirtieran en una figura destacada del death metal.
Los muchachos de Cannibal Corpse seguían firmes en su camino dentro de la música pesada, y para el 2004 publicaron el álbum Kill. Luego, en el 2009, lanzaron Evasion Play, un disco con grandes temas que arrasaban en cada concierto, siempre con recintos llenos. La presencia de George Fisher resultó ser una excelente elección para la banda, a pesar de que Chris Barnes había sido un gran vocalista en su momento. Fisher aportó su propia esencia al grupo, con un estilo único y una presencia imponente. Su físico era impactante, con un cuello enorme que no pasaba desapercibido, producto de toda una vida dedicada al headbanging. Este rasgo distintivo, sumado a su poderosa voz, le otorgaba una identidad propia sobre el escenario. Cada vez que cantaba, parecía liberar a la bestia que llevaba dentro, convirtiéndose en un auténtico monstruo del death metal. La banda ha publicado más de 15 álbumes y durante muchos años, Cannibal Corpse se ha mantenido como una de las mejores agrupaciones de death metal. Han llevado su música a los festivales más importantes del metal extremo, consolidando su legado dentro del género. Aquellos jóvenes de los años 80 hoy rondan los 60 años, tras haber dedicado toda su vida a la música pesada. Lo que comenzó como una pasión y una forma de diversión, se convirtió en su profesión, y supieron asumirlo con seriedad y profesionalismo. Para ellos ya no solo era entretenimiento, sino un negocio que Alex Webster y Paul Mazurkiewicz supieron gestionar con inteligencia. A diferencia de muchos músicos extremos que tienen talento pero que carecen de disciplina y se pierden en los excesos, Alex siempre tuvo la madurez suficiente para mantener el rumbo de la banda, convirtiéndose en su alma y pilar fundamental. Alex comenzó en la música a los 16 años y hoy, con más de 50 años, ya luce el cabello completamente blanco. Sin embargo, sigue manteniéndose como un gran bajista y guitarrista, demostrando que su pasión por la música extrema sigue intacta. De la misma manera, Paul, el baterista, se hizo mayor y siguió desde siempre con la banda. Al día de hoy ya es alguien comprometido, pero igual aún sigue vigente con la banda. Pero quien pasó por problemas graves fue Pat O'Brien, quien tuvo un episodio muy polémico cuando fue arrestado tras un incidente en el que irrumpió en una casa ajena, mientras su propia casa se incendiaba. Fue liberado tiempo después, pero desde entonces no ha regresado a la banda. Su lugar en Cannibal Corpse fue ocupado por Erik Rutten. A pesar de la salida de Pat O'Brien, sigue siendo considerado uno de los guitarristas más influyentes en la historia de Cannibal Corpse y del death metal en general. George Fisher, quien comenzó en la música desde muy joven, hoy en día ya tiene más de 50 años, y a pesar que tiene una imagen intimidante y dura, este músico tiene en su interior un niño que hasta el día de hoy aún vive fascinado por los cómics y los peluches, del cual, a pesar que es un señor casado y con hijas, George, fuera de los escenarios, disfruta de la vida familiar y tranquila, y no confunde lo extremo de su música con su vida, y es un ejemplo de un verdadero metalero, que vive feliz con el death metal y su familia, y sin complejos. Jack Owen, con los años, ha seguido en la música, y pronto cumplirá 60 años. Este músico fue uno de los fundadores de Cannibal Corpse.
y desde muy niño comenzó tocando música country junto a su padre. A día de hoy Jack sigue activo en la música, formando parte de otras bandas, incluyendo su paso por Dayside. Además aún toca música country, recordando aquellos años de infancia y seguramente los días en que vivía con su padre. Por otro lado, Chris Barnes, aquel joven rebelde de los 80 que marcó una era con Cannibal Corpse, ya supera los 55 años y se acerca a los 60. Para muchos, es uno de los padres del death metal. Desde su salida de Cannibal Corpse, continuó con su propia banda, pero el tiempo pasa factura. Su voz ya no es la misma, y en su último show se le vio con el cabello blanco y un tono mucho más debilitado. Sin embargo, como un verdadero soldado del metal, Barnes sigue de pie. Quienes vivieron el auge del death metal en los 80 aún lo siguen, porque este género es algo que se lleva hasta el final, y Chris Barnes lo sabe bien. Morirá de pie con el death metal. Cannibal Corpse no es solo brutalidad sin sentido. Detrás de su sonido extremo hay una gran destreza musical. Alex Webster es uno de los bajistas más técnicos del metal extremo, y la banda siempre ha contado con músicos profesionales que tomaron en serio su trabajo, perfeccionando su arte con dedicación y esfuerzo. Su historia es una prueba de que el éxito en la música no se basa en seguir modas, sino en la autenticidad y el trabajo constante. A lo largo de los años, han pasado por muchos cambios y controversias, e incluso han sido censurados en varios países, pero jamás se han detenido. Si hay algo que podemos aprender de esta banda, es que la disciplina es clave. Puedes ser muy hábil en cualquier área de la vida, pero sin disciplina, el éxito es difícil de alcanzar. No importa el camino que elijas, ya sea la música, el arte o cualquier otra pasión. Si realmente crees en lo que haces, persiste, aprende y mejora constantemente. Cannibal Corpse nunca intentó ser aceptado por todos, pero hoy son una leyenda. Esa es la verdadera esencia del metal, ser fiel a uno mismo, sin miedo y sin concesiones. El metal no solo es música, es una actitud, y esa actitud debes aplicarla en todo lo que hagas en la vida.